central que tiene independencia, herramientas y recursos como para poder afrontar estas situaciones de volatilidad, que no nos tienen que asustar, tienen que ser parte de este aprendizaje de vivir en un tipo de cambio flotante, integrados en un mundo que tiene volatilidades, un contexto donde muchas monedas de la región y del mundo han tenido movimientos en los últimos días. Que nadie se preocupe por el tema del dólar, porque eso se va a estabilizar, es una carrera mundial producto de la suba de interés de las tasas de los bonos de los Estados Unidos, una política de Trump muy fuerte a favor de los Estados Unidos. Hay una guerra comercial, pero ya se va a estabilizar y vamos a luchar por eso. La inflación es lo que más me preocupa. Hay un problema social que es obvio, que hace que la persona que tenga la necesidad de comer, por definirlo de alguna manera, el delito más simple aumenta. Hay gente que delinque, que es la primera vez que está pasando, que antes no lo hacía, pero por una necesidad más que de delinquir, de un apremio económico. Lamentablemente, ya como pensábamos, hay daño medular importante, pero como algo positivo es que no es total. Necesitamos la presencia de Gendarmería. Yo creo que estos hechos lo demuestran, que se necesita que Gendarmería vuelva a Virrey del Pino porque es una zona que está muy caliente últimamente. Hoy tuvimos una jornada exitosa, si se puede decir entre comillas, porque la verdad los paros no es nada agradable, pero estamos peleando porque queremos que el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional escuchen nuestros reclamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Buenas noches. Feliz cumpleaños, querido Nacho. Gracias, Paulino. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué día, no? Cumpliste el día ideal. Vino Gustavo de visita. Está aquí con nosotros. No traje la torta. Reventó el dólar. El gobierno quedó más débil que ayer. Depende de dos mujeres, Cristina y María Eugenia Vidal. Cualquier cosa que pase con esas dos mujeres, Macri será aún más endeble. Esto no es menor, porque esta debilidad política del gobierno, del presidente, se agudizó con la percepción de que no puede domar lo que todo el mundo suponía que iba a mejorar y ser eficiente, y en la gestión no iba a fallar, que era en la administración de la inflación, de la economía. Era un hombre de los propios para el mercado, o para los mercados, para los empresarios. Bueno, la verdad es que hoy el dólar reventó después de diciembre del 2015, dio el salto más importante, llegó a 24 en algunas casas de cambio, terminó en 23,30 en el Banco Nación. Hoy el Central otra vez tuvo sangría de reservas y efectivamente puso las tasas de interés por las nubes en el nivel inicial de la gestión Macri. Las LEVAC hoy arriba de 38% y la tasa de referencia en 33,25%. Hoy se disparó el call money, hoy saltó 50% la tasa del descubierto para las empresas en la Argentina que liberan cheques y tienen necesidades financieras. Hoy se elevaron las tasas de los créditos personales, prendarios, pero también hipotecarios. Hoy es más caro contratar cualquier servicio que esté basado en el dólar, Netflix, Spotify, viajar al exterior y pagar con la tarjeta. Cuando hay que liquidar acá, vale un 15% más que hace 4 días. Y la verdad es que hay una pulseada con el mercado descomunal que uno sabe dónde empieza, no dónde termina, y me parece que el gobierno, a mi gusto, subestimó la dolarización consciente o inconsciente que el argentino tiene en virtud de la alta inflación, las crisis recurrentes y, en su defecto, lo poco que vale el peso argentino, guste o no guste. Veremos qué pasa mañana. Los fondos de inversión han jugado fuerte. El gobierno jugó con comportamiento errático demostrando las internas. Hasta el Banco Central a mitad de jornada cambió. Y en un ratito se lo vamos a tratar de explicar y contar. Y aquí hay un especialista, aquí está José Luis Machinea, para alumbrar un poco todos los aspectos económicos en este día recontra cargado en la City porteña, que ha tenido de todo para todos los gustos, rumores sin fin, pero aparentemente a esta hora no hay reunión y no hay conferencia de prensa mañana a las 9 de la mañana, como algunos dijeron. No. Hasta esta hora no hay ningún tipo de renuncia. Y a esta hora el equipo económico sigue siendo el mismo equipo económico y de hecho por la mañana Macri
ratificó Sturzenegger. Sí, lo ratificó, lo respaldó delante de todos los ministros, dijo que tienen un Banco Central comprometido, que va a intervenir cuando deba hacerlo, que eso va a ser, esa potestad va a seguir siendo del Banco Central, demostrando que el Ejecutivo de alguna manera también se va a tratar de mostrar distante de esta situación. La verdad que cuando Marcos Peña habló tras la reunión de gabinete, el dólar recién había iniciado en alza, eran las primeras horas de la mañana, había subido apenas algunos centavos, no era el escenario después del cierre, ¿no?, de la jornada, un dólar que se disparó más de 2 pesos. A mí lo que me dicen a esta hora que no hay conferencia de prensa mañana, eso fue una fake news justo en el Día de la Libertad de Expresión, que ADEPA hizo toda una campaña para tratar de desestimar las noticias falsas. Bueno, en redes sociales empezó a circular eso. La verdad que había sectores referenciados con el kirchnerismo que estaban muy contentos y no lo ocultaban en redes sociales y que también abonaban esta teoría. Vaya uno a saber buscando qué, ¿no? Más inestabilidad, que se vaya alguien, uno no termina de entenderlo. Bueno, no hay conferencia de prensa. Macri tiene previsto mañana estar en Olivos, como cada viernes. Uno cree que va a reunir a su equipo ahí, que van a continuar las reuniones del equipo económico, que hoy estuvieron reunidos, parte del equipo económico estuvo reunido varias horas en Casa Rosada. Estuvo Elisa Carrió y Paulino. Fue una jornada en la que la socia fundadora de Cambiemos fue hasta Casa Rosada, no suele ir, esto hay que marcarlo. Se reunió con Aranguren. Primero con Aranguren, a quien había denostado, públicamente, había dicho que un gobierno eventual suyo, Carrió no hubiera sido, Aranguren no hubiera sido ministro. Se sacó una foto sonriente y después cuando no se vio con Macri, pero sí evidentemente se vio con Peña. ¿Y por qué digo se vio con Peña? Usó la misma frase que usó Peña más temprano para hablar sobre la suba del dólar. Dijo que hay que acostumbrarse a las fluctuaciones del dólar, del tipo de cambio libre, y que esto es parte del movimiento internacional del dólar. O sea, un discurso muy encorsetado de Carrió. Vaya uno a saber si obedece a que el gobierno había quedado muy enojado con Carrió tras los reclamos públicos que hizo por tarifas. Hoy los bonos argentinos en Nueva York perdieron, y las acciones argentinas hasta 8%, la bolsa terminó con alguna pérdida. Hoy subió el riesgo país más del 5%, esto encarece el costo del acceso al dinero, que ya de por sí es más caro esta semana con la suba de tasas que determinó la Reserva Federal de los Estados Unidos para las empresas argentinas. Pero lo cierto es que efectivamente el dólar en el mundo se está apreciando. Ahora no es lo que pasa en Brasil, en Uruguay o en Chile. Lo de Argentina tiene un componente endógeno. ¿Verdad, Gustavo? Sí, vos sabés que en el día de hoy el real se valorizó, el dólar se desvalorizó el 0.52%. O sea, se dio el proceso exactamente inverso. Al revés. Y en lo que va del año, el real se desvalorizó el 6.6% contra un 22% del peso. 4 veces más prácticamente la desvalorización. Pensándolo en términos macro, uno podría sostener que eso hace más competitivo al aparato exportador argentino. Sin duda. Que eso es lo que explica el salto de exportaciones que ha habido, aunque el déficit sigue siendo grande con Brasil, más de 600 millones de dólares en abril. Pero que de todas formas, como la inflación es lo que está haciendo mella en la popularidad, en el humor social del propio presidente, y ha calado hondo en buena parte de la clase media que acompañó a Cambiemos, y es lo que hay que combatir, y cuando el dólar sube, todo se traslada a precios, parece ahí un mundo inconexo. Es que ese es el problema, porque la dolarización de Argentina es clave. Si vos vas a otro país, por ejemplo en Brasil, le preguntás a cualquier persona cuánto está el dólar, si no opera en comercio exterior, no sabe y no le interesa. No tiene cuenta corriente en dólares, no ahorra en dólares, no guarda nada en dólares, y ningún precio de la economía está dolarizada. Acá cuando vos ves un salto de 9% en un día, la gente entra en pánico y automáticamente dice, bueno, yo paro, no vendo lo que produje porque no sé si lo voy a vender a recomponer en el precio del insumo. Entonces se genera una situación bastante complicada, la cual el día D para mí es mañana, cómo abre el mercado. Sí, y en todo caso, ¿qué decisión toma el gobierno? Y si la toma, la va a tomar después de las 3 de la tarde para que todo se vaya ambientando de cara al lunes y haya al menos 72 horas para ver, ¿no? Le voy a hacer una sola pregunta a Macchiné, después voy a conversar con el señor que está a mi derecha, que es Gustavo Ferraris, ministro de Justicia de la provincia. Porque otro de los grandes temas, gracias por venir, ministro, no, por favor, es el caso Rocío Villarreal. Hoy la volvieron a intervenir quirúrgicamente, sí, y está confirmado que hay daño en la médula y que por tanto naturalmente va a haber secuelas.
Ojalá seamos optimistas que, al menos de manera asistida, vuelva a caminar, las piernas no las siente. Estamos hablando de la oficial de policía que repelió el ataque de intento de toma de la comisaría en San Justo, en La Matanza. La más importante, la primera, cuyos partícipes están todos detenidos. Pero también vamos a hablar porque hoy llamó la atención el propio jefe de la bonaerense, Perroni, con el argumento que otrora otros utilizaron, sosteniendo que, bueno, claro, la pobreza, la marginalidad, el crecimiento de los excluidos está gestando que haya un modus operandi del delito que profundiza justamente la inseguridad. Entonces allí salieron muchos a decir, no, pero espere, acá también están las bandas organizadas, los que no delinquen por ser pobres, los que usufructúan muchas veces del mundo del delito y los que tienen mucho poder de fuego y mucho poder económico. Y además, por ser pobre tampoco implica que el hecho de ser pobre los lleve a delinquir, porque hay muchos pobres que honestamente intentan mejorar su situación y lo mucho poco que tienen, sostenerlo y aumentarlo. Algunos hasta incluso trabajando y no por ello dejando de estar por debajo de la línea de la pobreza, por la marginalidad que implica a veces trabajar en condiciones irregulares. Así que en medio de toda esa polémica también está toda la reforma judicial y en un ratito vamos a hablar con el ministro. Pero José Luis, quería preguntarle, y agradeciéndole que esté con nosotros esta noche, si lo que está pasando en la Argentina es terminal para la política del gobierno o es grave pero reversible. Yo diría lo segundo, ¿no? Es grave pero reversible. Realmente el Banco Central ha puesto en 6 días desde el miércoles pasado 4.600 millones de dólares, una cifra considerable, extraordinaria, y hay que preguntarse por qué, digamos. Ustedes algunos dieron algunas razones, digamos. Una es la aceleración inflacionaria del primer semestre. Yo creo que vamos a terminar los primeros 4 meses del año con una tasa de inflación del 10% casi, y mayo viene, y depende de lo que pase con el tipo de cambio, mayo viene un poco más alto. Ferreres ya lo colocó en 8,9, 2,7 el dato de abril. Sí. Yo creo que también puede ser un poquito más, sí, pero bueno, o sea, cuando hay mucha aceleración inflacionaria se genera incertidumbre. A eso hay que agregarle la corrida que hubo, el impuesto sobre las LEVACs, ¿no? Ese famoso impuesto sobre la LEVAC que en lugar de tributar a aquellos que son residentes en la Argentina, en la negociación en el Congreso el peronismo exigió poner un impuesto especial a aquellos que fueran extranjeros, ¿no? O sea, los no residentes. No residentes. Que además es mayor al residente. Claro, un impuesto de 15%, eso generó que muchos sacaran la plata que tenían y dijeron, bueno, me voy para casa antes de pagar eso. Y entonces incertidumbre por un lado, gente que sale del mercado, esto genera un poco más de nerviosismo y yo creo que ante la situación esa el Banco Central fue un poco confuso. Confuso acerca de qué hacía. Intervino al comienzo, después aflojó la intervención, no levantó las tasas de interés de entrada, siguió vendiendo, después se salió del mercado. Yo creo que cuando pasan este tipo de cosas uno tiene que intervenir después de 1, 2 o 3 días en serio. En serio quiere decir, hay que subir la tasa de interés y hay que vender lo que haya que vender, ¿no? O sea, a matar o morir, pero la pulseada hay que ganarla. Claro, la pulseada hay que ganarla y me parece que hubo 5 o 6 días de tanteo en el mercado, pero 5 o 6 días que son casi 5.000 millones de dólares, ¿no? Entonces eso generó un nerviosismo adicional que yo creo que claramente puede revertirse y debe revertirse. Yo creo que el gobierno va a tomar algunas medidas adicionales y eso se va a revertir. De cualquier manera, es cierto que el impacto sobre expectativas está, que algún impacto sobre inflación va a haber y que eso implica que las negociaciones salariales, etcétera, que se estaban haciendo al orden del 15% con negociación posterior, sufren, ¿no? Porque mucha gente empieza a decir, bueno, pero si en 5 meses vamos a tener por lo menos más de 10%, digamos, ¿cómo sigue esta historia? Y entonces hay que ver las consecuencias en el resto de la economía, que es lo que vamos a ver en los próximos días. Me guarda que converso con el ministro y la seguimos. Apasionante esta noche. Sí. Lourdes, además tenemos un capítulo judicial. Tenemos de todo. De aquello. Entre Scioli, que deja los escritos. Bueno, está bien, es una forma de defenderse, ¿no? Sí, efectivamente. Más
las 48 horas que le dieron a una empresa clave para saber si va a ser comprado o no. Sí. Una de las más importantes. Ministro, ¿cree que hay algo raro en los ataques a la Comisaría Primera en San Justo, la posta policial en Quilmes? Tristemente el deceso confirmado hoy de este efectivo de la policía que interviene en San Nicolás para contener que una manada de gente intente hacer justicia por mano propia después de un asesinato en donde fueron a intentar prender fuego la casa del supuesto agresor, etcétera. Lo que creo, y lo venimos trabajando hace ya mucho tiempo, es que tenemos evidencias de que tenemos un problema muy serio con el narcotráfico y con la droga. Y me parece que la mayoría de los delitos que estamos viendo y que tienen un salvajismo y a veces una falta de previsión o de límites notable, porque hay que ir a una seccional policial e intentar coparla teóricamente, que cuando uno mira los videos ni siquiera sabe si efectivamente intentaban copar, porque tiran y salen corriendo. Me parece que tenemos una sociedad, en la sociedad delictiva, digamos, o el grupo delictivo, que está realmente muy, muy cruzado por los efectos de la droga. Y esta es una de las peleas que estamos dando fuerte, más de 50.000 operativos hechos a lo largo de estos 2 años contra la droga, y cada vez que se ingresa en un determinado lugar, cada vez que vamos a ver una conducta delictiva sorprendente, vemos que hay alteración de los valores, de la comprensión de la criminalidad del acto en esas personas. Digo alteración de los valores porque, por ejemplo, la persona que mata al kiosquero en 3 de febrero declara, pintó matar. He conversado con algunas personas en la cárcel y dicen, no, a mi amigo o a mi compañero le tocó perder. O sea, morir es perder. La alteración entonces del esquema de valores, que creo en serio que que está cruzado esto por la droga, es algo que nos hace estar frente a una modalidad delictiva que no mide límites, que no tiene ningún tipo de recaudida. Entonces tenemos que estar preparados para eso, porque a veces uno no observa una gran organización. Cuando se escuchan las conversaciones telefónicas, no parece haber una organización, una planificación, es decir, alguien que dice, me voy a quedar toda la noche sin dormir para estar precisamente con un Estado. Más bien tiene un arrebato muy particular, porque además después intentan rescatarlo en medio del traslado. Y son detenidos a la vuelta de la comisaría. Sí, digo, y en pasan el momento, por el lugar como haciéndose... No parece haber nada organizado. Ahora está bien, pero usted es ministro de un área que es clave para entender el fenómeno también de la inseguridad, porque la puerta giratoria es lo que genera la reincidencia permanente. Sí. Y cuando los jueces son laxos, lo que terminamos es con un garantismo bobo en donde el que no termina preso, por no ser duro en la condena, termina luego asesinado a manos de una bala policial o de una banda bala de otra banda. Pero es un debate, ¿no? O sea, creo que nosotros hemos planteado una política criminal muy clara que está influyendo también en el sistema judicial. Desde el 15 de diciembre del 2015 a hoy hay 11.000 nuevos presos en la provincia de Buenos Aires. 11.000. O sea, como todo el sistema penitenciario federal completo, nuevo en la provincia de Buenos Aires. ¿Eso explica que estén atestadas los penales y las comisarías, hay entre 800 y 900 aprehensiones por fin de semana por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Por fin de semana. ¿Y cuántos condenados luego con prisión preventiva o que se quedan presos y no salen por la otra puerta? Bueno, en el sistema penitenciario nosotros tenemos ingreso mensual alrededor de 380, 400 que se quedan en el sistema. Por supuesto que en comisaría siempre va a haber presos. Eso es algo que lógicamente va a haber, porque las primeras horas se producen situaciones en las cuales a una persona se le da la libertad, a otro se le está esperando porque tiene que ser llamado. No todos tienen el pase a la cárcel. Y nosotros estamos tratando con el ministro Ritondo de ver de qué manera podemos receptar esa situación, porque ciertamente tenemos 20 años que no se construye una cárcel grande en la provincia de Buenos Aires. 20 años. Tenemos una cantidad de plazas que están congeladas, estamos recién terminando
la cárcel de Campana, estamos avanzando sobre obras que estaban paralizadas en Loma de Zamora, la Alcaidía, ampliando San Martín, etcétera. Pero la política criminal del gobierno, que aumenta la cantidad de detenciones, no va a cambiar porque no tengamos plazas. Eso también debemos decirlo. Es decir, no es. Aparecieron algunas voces que dicen, bueno, no hay plazas, no hay lugar, por lo tanto hay que detener menos. ¿Algún fallo en ese sentido también? Sí, comentarios. Hay fallos, pero pareciera que la justicia está escuchando este mensaje, porque no es que yo tengo tanta cantidad de detenidos en las cárceles que salen. Sí, hay salas de casación que han dado curso a habeas corpus de presos que aprovechan esta situación carcelaria para pedir que sean liberados o ir a sus casas. Hay alguna sala de casación que es pro Zaffaroni que avala este tipo de pedidos. Como digo, siempre eso puede seguir existiendo. Una de las cosas que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires es cambiar el sistema de habeas corpus. O sea, en el nuevo Código Procesal Penal, nosotros, primero, limitamos la cantidad de apelaciones. Hoy, para que una persona quede detenida en la provincia de Buenos Aires, tiene 4 recursos ordinarios y puede entrar en 3 recursos extraordinarios por habeas corpus. Porque se desvirtuó tanto el instituto del habeas corpus que hoy se transforma en una apelación más, aunque estén vencidas las anteriores. ¿Qué estamos haciendo en el nuevo Código Procesal Penal, que ya fue enviado a la legislatura? Estamos limitando al doble conforme para que una persona esté presa, que es la exigencia internacional. Sí, claro. Y estamos devolviendo el habeas corpus a una acción, que es lo que nunca debió haber perdido. Y además, limitando las atribuciones de casación. Casación solamente va a entrar en la instancia final de revisión, pero ya no va a poder ingresar casación en las instancias previas. O sea, estamos tomando medidas para que, si existe una justicia garantista, la ley no se lo permita. Porque también es verdad, y perdón, y termino, que los jueces son garantistas, quizá por algún criterio personal, alguna formación, pero muchas veces porque la ley se lo permite, le permite una discrecionalidad que nosotros estamos limitando. Sí. Ahora, ministro, mi consulta tiene que ver, estamos hablando, no tenemos más plazas en las cárceles, no queremos que salgan por la puerta giratoria, pero tampoco podemos permitir que haya cárceles que tengan sobrepoblación de presos, como pasó acá en San Justo, que había 46 presos cuando tenía que haber un máximo de 17. Comisaría, 18. Claramente. Ahora, ¿qué hacemos con esos casos? Yo esto lo tengo absolutamente claro. ¿Qué hacemos? Lo que estamos tratando de hacer, que es terminar las plazas que tenemos, comenzar procesos de ampliación en las cárceles para ir receptando, ir recibiendo permanentemente detenidos de las comisarías en nuestras cárceles, que también están sobrepobladas. Nosotros tenemos una sobrepoblación en la provincia de Buenos Aires altísima. Ahora, es un problema que tenemos que resolver nosotros como Estado. La solución no es dejar de detener. No, por supuesto. Claro, bueno, pero esto es lo que también empieza a aparecer en algunos organismos y en algunas voces que reclaman, decir, bueno, o en algunos jueces, que dice, como están repletas, hay que liberar. Nosotros estamos resolviendo el problema. Había circulado una lista que supuestamente el Poder Ejecutivo Nacional quería darles domiciliaria a determinadas personas. Más de 1000 presos. Después se dijo que no. Esa es otra discusión, que es una discusión que en el servicio penitenciario bonaerense deberíamos dar también, porque cuando nos ponemos a examinar caso por caso, hay algunas situaciones que realmente deberían estar en prisión domiciliaria. ¿Por ejemplo? Y situaciones de alguna mujer con hijos que no tiene un delito grave. Que no tiene, los delitos graves tienen que estar, no pueden estar en prisión domiciliaria. ¿Estamos de acuerdo? Pero ninguno que haya cometido un delito de lesa humanidad, como se habló en el proyecto de... No, pero de ninguna manera. Lo que quiero decir es delitos que no son delitos graves, que puedan permitir una prisión domiciliaria, que en la provincia de Buenos Aires tenemos 1.860. ¿Y los controlan? Los controlamos y tenemos un índice de quebrantamiento que es de la media europea de la prisión domiciliaria. ¿Seguro? ¿Da fe por eso? Absolutamente. Puede ir a visitar nuestro centro de monitoreo. O sea, nuestro centro de monitoreo es modelo, realmente lo hemos inaugurado el año pasado, hacemos un control online en todos los casos y por supuesto que nosotros no queremos que vayan homicidas a prisión domiciliaria. Estamos hablando de aquellas personas que uno en un estudio puede determinar que luego de haber estado en la cárcel, ¿por qué no se viola la prisión domiciliaria usualmente? No se viola porque la persona estuvo preso y sabe lo que es la cárcel y ahora está en su casa, preso. Claro. Está preso, no, está privado de libertad, pero dice, si yo violo esto, vuelvo
a la cárcel. Claro. Entonces, realmente hay un índice de quebrantamiento bajísimo y nos permite un control importante. Entonces digo, deberíamos también ampliar la posibilidad de que algunos delitos menores puedan cumplir la prisión en sus domicilios. Un ahijado político suyo dejó la conducción del servicio penitenciario bonaerense el día viernes, Rosas. Fernando, sí, la auditoría general del servicio. Exactamente. ¿Qué es lo que va a cambiar ahí? Porque ahí se habla de que están tarifadas las celdas, que está tarifado el celular, que está tarifado el televisor, que está tarifada la ropa, la comida. ¿En las comisarías o en...? No, el servicio penitenciario bonaerense. ¿Se habla de eso? Sí, claro. La verdad, yo escucho lo que escucho es que hace ya 2 años se ha cambiado absolutamente todo el sistema y que hay 2.000 sumarios para todos aquellos que violaban las normas del servicio penitenciario. Realmente, si eso se escucha, son casos aislados en los cuales nosotros intervenimos, asuntos internos que ahora está separado, el servicio penitenciario está interviniendo en cada uno de esos casos, separando a las personas, denunciando penalmente a las que pueden hacer esto. Y realmente entiendo que nosotros hoy tenemos un servicio penitenciario que va a tener una gran dificultad con el tema de la sobrepoblación, pero que por primera vez, por ejemplo, pasó por el registro de reincidencia a todos los miembros del servicio penitenciario y descubrimos 360 casos de personas que hasta condena tenían y estaban activos y que han sido separados. O sea, absolutamente había en el servicio penitenciario gente que custodiaba 360. La ley estando al margen de la ley. 360. 360 activos. Porque siempre se cuenta la cantidad de policías que fueron separados. Condenados. Eso no. No, estos son... No, después tenemos 2.000 sumarios. Claro. O sea, estamos casi... La cantidad de policías separada es de más o menos el 10%. Nosotros estamos más o menos en el mismo nivel en la cantidad. Claro. Y el control es un control mucho más estricto. Nosotros estamos avanzando incluso con requisas. Ustedes verán las noticias que salen sobre la cantidad de requisas que hacemos. Cambiamos el sistema de requisas. Ya no requisa el mismo personal de la misma cárcel. A las 2, 3 de la mañana llegan de otro lugar y requisan en una cárcel. Y se requisa también al penitenciario. Claro. También al penitenciario. Sí, claro, por supuesto. Para ver si efectivamente tiene dinero que pudo haber sido de un intercambio, de un celular o de un elemento contundente. El plan de reformas que presentó Vidal con usted, ¿va a ver la luz en los próximos meses antes del Mundial o será todo para después del Mundial? Bueno, por ejemplo, el sistema de selección de jueces, sin ir más lejos. Algunos antes del Mundial, otros durante el año y quizá alguno, como lo vamos a terminar hacia fin de año, el año que viene, como por ejemplo el Código de Procedimiento Civil y Comercial, que lo vamos a terminar, la comisión va a terminar de trabajarlo seguramente hacia fin de año y será debatido el año que viene. Pero el Código Procesal Penal enfocado en la víctima, que es un gran cambio, sin duda. Pone a la víctima en el vértice absolutamente del sistema penal, seguramente se aprobará este año, y el sistema de selección de magistrados, que también por fin establece en la provincia de Buenos Aires escuela judicial obligatoria y orden de mérito para la selección de magistrados, además de no existe. Oralidad y filmación. Por supuesto, de los exámenes, por supuesto, y puntaje. Esto seguramente será ley este año. Ferrari, ¿qué hay respecto a la posibilidad de que se cambie de manera tal de que los abogados tengan que cumplir ciertos requisitos para presentarse ante las distintas instancias, por ejemplo, para poder ir ante la corte, que tenga que tener un requisito, un certificado de idoneidad? ¿Qué hay de eso? Siempre dije que las grandes reformas, cuando presentamos las reformas, yo digo siempre, la discusión es, primero, si la justicia es una herramienta política o la justicia es un servicio. Si optamos que es un servicio, hay que trabajar, que es lo que hemos decidido en la provincia, hay que trabajar sobre los actores del sistema y sobre las normas. Con las normas estamos cambiando los códigos, cambiando el procedimiento laboral, el sistema de selección, etc. Con los actores, con los jueces, selección de magistrados, jurado de enjuiciamiento, que son ya 2 leyes presentadas. Con los abogados, yo creo que tenemos que empezar a darnos un debate con tiempo sobre la calidad y la cantidad de los abogados. Porque entiendo que hay un problema muy serio en la congestión que no está causado por Cerremos jueces, las universidades por que no año. está causado. No.
No, calidad tiene y que ver con cantidad. la dilación y Calidad con y abogados que cantidad. rompen celulares para ocultar pruebas. Calidad y cantidad de y no abogados. son echados, a Porque diferencia hay de lo que dijo universidades Rizzo. que sacan abogados como si fuera... En el mundo, los sistemas de habilitación profesional están separados del título académico. En el mundo es así y nosotros deberíamos empezar a dar ese debate, porque si no, no estamos garantizándole a la gente que sus derechos van a ser defendidos. Es como la residencia del médico. Nadie objeta que hoy exista para un médico la residencia o la especialización si uno le va a confiar el corazón o el cerebro. Si uno le va a confiar el patrimonio, la vida, el honor, la libertad a una persona, ¿no debería tener alguna garantía de idoneidad? Claro. Y no que reciba alguien que al otro día de recibir el título académico puede presentarse ante la Corte. ¿Le puedo hacer 3 preguntas rápidas? Sí, claro. La primera, Insaurralde, Magario, varios intendentes le pidieron más compromiso por la seguridad a la gobernadora y lo primero que le respondieron es: vayan al Consejo de Seguridad. ¿No cree que amerita un diálogo político de la gobernadora con los intendentes? ¿Ha habido ya un diálogo político del ministro Ritondo ayer con Magario? Incluso estuvieron conversando. El Consejo de Seguridad es el ámbito propio de la discusión. No es la gobernadora el ámbito con los propio. intendentes. Y es que la gobernadora con los intendentes es algo que se puede dar en un marco de diálogo político, pero lo va a tener que remitir también al Consejo de Seguridad de la provincia, que es buenísimo que vayan los intendentes. Tenemos una reunión próximamente y que discutamos entre todas las políticas. Dijo el jefe de la bonaerense: la pobreza y la exclusión llevan a muchas personas a que salgan a robar. ¿Comparte? Yo creo que los pobres son las principales víctimas del sistema delictivo. Es decir, en general uno observa que los que más sufren la delincuencia son los pobres. Y esto es algo que se da permanentemente, porque claro, una persona con más recursos puede tener mayores sistemas de seguridad. Yo creo que el principal problema, lo dije al principio, vinculado entonces a la delincuencia es la droga. Roncaglia dijo: la justicia muchas veces actúa más a favor de los delincuentes que de la sociedad. ¿Comparte? Por eso estamos limitando a través de las normas y del Código Procesal Penal en la provincia la discrecionalidad de la justicia y tratando de seleccionar jueces. Nos hemos dedicado demasiado tiempo a ver cómo echábamos a los jueces antes de ver cómo los elegimos. Está bien el planteo. Roncaglia es el jefe de la Federal, lo hablábamos en el día de ayer. Bueno, lo último, vamos a seguir hablando con Machinea de Economía. ¿Le preocupa el dólar? A mí yo tengo una enorme confianza en el presidente, en Marcos y en el equipo y en la solvencia con la que siempre se ha plantado cada vez que ha habido una crisis. No me pasa inadvertido que diga en el presidente Marcos. Por supuesto, el jefe de gabinete. Gracias. No, de nada. Muy gentil. Gustavo Ferrari, aquí con nosotros, el ministro de Justicia. ¿Es un problema político o económico el de Argentina hoy? ¿O es un mix de ambas cosas? Es un mix de ambas cosas, digamos. Tenemos un problema económico y tenemos un problema político. Digamos, la situación es bastante complicada por distintos aspectos, ¿no? Digo, las tarifas es la cosa que ha salido en las últimas semanas y eso requiere una discusión política, ¿no? A mí me parece que si algo hay que hacer desde el punto de vista político es tratar de ampliar la coalición de gobierno para poder avanzar. Desde temas de, ustedes estaban hablando recién, de la justicia, desde temas de cómo hacer con las tarifas y la regulación de las empresas que prestan los servicios. Ahora, por eso me preocupa cuando veo que a veces el gobierno no parece preocuparse demasiado de los temas políticos. Si Monzó se va del gobierno, yo no lo conozco a Monzó, pero por lo que sé es una persona que ha buscado las coaliciones, ha buscado acuerdos, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que el gobierno necesita más de eso. Hay que ampliar la coalición para encarar... más política, menos tecnicismo, tal vez. Yo no sé si menos... Pueden ser, ambas cosas pueden ir juntas, pero con el tecnicismo solo a veces no alcanza. Si no hay acuerdos políticos, como en el tema de las tarifas, si no hay acuerdos políticos para pensar las economías regionales, si no hay acuerdos políticos para pensar la relación con las provincias, es muy difícil, ¿no? Sobre todo para un gobierno que no tiene mayoría en ambas cámaras y por lo tanto coalición más amplia me parece que es el camino. Y entonces yo quiero que se queden aquellos que piensan que la política es relevante para la economía, como lo es, ¿no? Yo veía las fotos, no sé si las tenemos, de la reunión de gabinete del 23 de mayo del año pasado que hizo circular Presidencia y la de hoy, ¿no? La mesa es bastante parecida, las imágenes son de protagonistas que son muy similares, pero las caras dicen todo, ¿no? ¿Podemos mirar la de mayo del año pasado? ¿La tenemos? Estamos buscando. Bueno, cuando las encontremos, las ponemos porque son bien descriptivas. Sí. Son opuestas.
la sonrisa con la preocupación, que me parece que habla un poco del clima, independientemente de las certezas que intentó dar Marcos Peña y el mismísimo Macri. Gustavo, ¿querías Sí, le quería hacer una pregunta a José Luis. Dijiste cuando empezó el tema de la preocupación que la receta era aumentar la tasa de interés y salir con el Banco Central a vender eventualmente reservas. Lo que dio la sensación es como que el ejército del gobierno salió uno por día, en vez de salir todos juntos a tratar de ganar una guerra, y se lo fueron matando de a uno, y de esa manera quedó un poco debilitado. Pero cuando uno sube la tasa de interés al efecto del mercado, no lo asusta decir lo que quieren es que no me vaya, y por eso aumenta la tasa de interés en términos reales 15%, con la intención de que la gente que está con el dinero especulando para ganarle sobre un carry trade evite que se vaya. ¿Eso no es peligroso? Sí. En extremo yo diría que es un espanto usar eso sistemáticamente. Ahora, al mismo tiempo, es cierto que cuando hay una corrida muy fuerte y que esa corrida genera mucha incertidumbre, genera un aumento como lo estamos viendo en estos días en el tipo de cambio, genera por lo tanto más incertidumbre y más inflación en el corto plazo, yo diría, lo primero que tengo que hacer es pararlo. Okay. Ahora, ¿esto se arregla subiendo simplemente la tasa de interés? No, hay un problema de fondo. Ahora, usemos todos los instrumentos para pararlo mientras tratamos de arreglar los problemas más estructurales que están atrás de ese comportamiento del mercado. En ese sentido yo digo de la tasa de interés. No me gusta como instrumento permanente porque no sirve, ¿no? Claro. ¿En cuánto influye, José Luis, las diferencias que son notorias entre el titular del Banco Central, el ministro de Hacienda e incluso el comando de la jefatura de gabinete? ¿En cuánto influye en, no digo solo en el tema dólar, digo en general, ¿no? Expectativas, contexto. Bueno, yo diría que en todos los gobiernos, yo no me consta que haya tantas diferencias, lo digo sinceramente, pero porque no sé en todo caso. Pero en todo gobierno hay distintas posiciones, ¿no? Digamos, todos los que hemos pasado por el gobierno sabemos que el de al lado por ahí no piensa tanto como nosotros, que se enoja como nosotros. O el de al lado quiere su o el parte. de al lado quiere, claro, exactamente. Pero eso pasa en todos lados, digamos, ¿no? Y por eso la coordinación dentro de los gobiernos es fundamental. Lo que uno puede discutir, en todo caso de este gobierno, es si hay suficiente coordinación, ¿no? Y eso nos lleva de vuelta a esa discusión que se dio al comienzo de este gobierno, es un ministro de Economía más fuerte, que controle, correcto, digamos, todas las áreas o no. Digamos, el tema de coordinación es imprescindible. Ahora, que va a haber distintas posiciones, y a veces está bueno que haya distintas posiciones, ¿no? Que haya discusión interna. Si eso se convierte en peleas, y si esas peleas generan tensiones, por ejemplo, en los mercados, etcétera, etcétera, es otra cuestión, tenemos un problema. Pero distintas posiciones está bien que las haya y que se discutan. Ahora, alguien tiene que finalmente decir, señores, vamos por aquí y vamos por aquí. Digamos. Ahí habló Cavallo ayer. Vamos a tener unos segundos de Cavallo, porque quiero una reflexión de Macchiné a propósito de la experiencia, la expertise, independientemente de las diferencias hasta ideológicas que Macchiné tiene con el propio exministro Cavallo. Pero Cavallo decía esto anoche, reflejando además un cuestionamiento y desmintiendo que efectivamente se haya reunido con Macri, etcétera, lo que echó a rodar buena parte de la oposición. Este es Cavallo anoche. Puede ser su propio ministro de Economía. Ese error ya lo cometió Néstor Kirchner, que creía que él podía manejar la economía. Un presidente tiene demasiados temas, y hay algunos los está manejando muy bien, como por ejemplo la política exterior. Él no puede ser su propio ministro de Economía. Un país necesita una persona que entienda globalmente cómo funciona la economía. Y no puede tampoco atomizar, no digo el Banco Central, pero en todo lo que es el Ejecutivo, está totalmente atomizado. Ahora, el Ministerio. Comparten. Esa parte sí, por lo menos. Se ríe y le pone humor. Paola, ¿qué le preguntarías a un exministro de Economía en medio de todo lo que estamos hablando? Bueno, yo recién estaba, mientras que escuchaba, haciéndome una pregunta, ¿no? Yo recuerdo hace un par de años atrás, todos hablábamos del riesgo país, tema que ayer justo lo trajo a la luz de nuevo Paulino, y hablábamos sin saber. Es como en la cancha de fútbol que todos los hombres son directores técnicos. Ahora pasa lo mismo con el dólar. Y te levantas, ¿viste que subió el dólar? Y la verdad es que no entiendo en qué me afecta a mí directamente si sube o no el dólar. Me parece que es una preocupación para gente idónea en el tema, como ustedes los economistas, como los especialistas en el caso de Paulino y de Nacho, y bueno, por supuesto, de Ale.
y no de la gente común. Me parece que nos están transmitiendo a la gente común un problema que nos preocupamos de algo que no entendemos y que por ahí, si bien afecta a la economía, no es tan grave como lo están planteando. No sé, lo miro desde mi lugar, como ama de casa. Bueno, riesgo país, por ejemplo. Riesgo país quiere decir que si eso aumenta, la Argentina tiene que pagar tasa de interés más alta. Es igual que en una familia, digamos, ¿no? Tiene que sacar un crédito y le sale más caro el crédito. Si eso sube demasiado, puede ser que uno ya no convenga tomar el crédito, alguien no quiera prestarle porque ya es demasiado riesgoso, o que sea muy costoso para la familia. Bueno, en este caso, si el riesgo país sube demasiado, eso es muy costoso para el país, ¿no? Digo, lo que había pasado en los últimos 2 años, diría yo, es que el riesgo país había caído mucho. Entonces, en lugar de endeudarnos a tasas del 10%, como era al final del gobierno anterior, lo estamos endeudando a tasas de plazos similares de 6%. Es una reducción importante del costo del endeudamiento. Ahora estamos revirtiendo lentamente ese proceso, en parte por los problemas nuestros y en parte porque el mundo se está poniendo cada vez más complicado, ¿no? Esto quiere decir que las tasas de interés suben en Estados Unidos, y lo que pasa es que cuando la tasa de interés sube en Estados Unidos y uno piensa, ¿qué hago? ¿Dónde invierto? ¿En la Argentina o en Estados Unidos? Dice, bueno, si en Estados Unidos me pagan más, me voy a Estados Unidos, ¿no? Y eso significa que automáticamente eso aumenta el riesgo país y aumenta la tasa de interés dentro de... Con lo cual somos un poquito más vulnerables de lo que éramos hace un mes. Absolutamente. Porque Argentina depende de ese financiamiento para no hacer el ajuste fiscal que no resiste aparentemente la política ni lo social. Claro, que eso es los que están en contra del gradualismo, y yo tengo varios colegas que están en contra del gradualismo fiscal, han estado diciendo durante todo este tiempo, ¿qué pasa si el mundo cambia de un día para otro y las tasas suben mucho, digamos, y nosotros no hemos hecho el ajuste fiscal? Y sí, es un problema. Ahora, yo siempre le contesto, pero si hacemos lo que vos querés, un súper ajuste fiscal, lo que pasa es que la crisis está al otro día. Intentemos este camino, porque este camino es difícil, es largo, pero hay una posible salida. Ahora, si yo quiero eliminar el déficit fiscal de entrada, quiere decir que voy a bajar las jubilaciones 20%, voy a echar gente, finalmente voy a tener un caos 2 días más tarde. Bueno, de hecho, ya pasó. Por ejemplo, ahí tuvimos la demostración. Machinero, lo quiero aprovechar con 2 o 3 preguntas casi obvias, pero del montón, a propósito de lo que decía Paola y las cadenas de WhatsApp, los mails, etcétera. ¿Hay riesgo de corralito, sí o no? No. ¿Es una corrida cambiaria o es una presión del mercado lo que estamos viendo? No, yo creo que hay una corrida cambiaria. Siempre hay presión del mercado, pero no creo que el mercado esté forzando al gobierno a hacer una cosa distinta. Me parece que hay una corrida, hay incertidumbre, y cuando hay incertidumbre la gente se protege. ¿Usted cambiaría parte del equipo económico o no? No, no veo. Yo no veo que necesariamente esto sea un problema del equipo económico. En todo caso, hay problemas de coordinación, y hay problemas de coordinación, me parece que sí que es un tema muy relevante, y en todo caso, si hay problemas y diferencias muy grandes que no me constan dentro del equipo económico, vería cómo las arreglo, digamos, ¿no? Si las tensiones son demasiado grandes. No me consta que sea el caso. Machinero no sabe lo placentero que ha sido tenerlo aquí esta noche. Qué día, ¿no? Además, habíamos pactado hace un tiempo. Justo, increíble, pareciera que qué regalo cumpleaños, ¿no? Yo también pensé, ¿por qué me toca justo este día? No podré poner alguna excusa. No se preocupe que Ferrari debe haber dicho lo mismo. Pobre Gustavo, que también Pobre Gustavo. Bueno, gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Qué momento, ¿no? Gustavo en la Argentina y demás. O sea, es un dato interesante. Si vos sumás desde el 31 de diciembre del 2015, el dólar 13,43. A hoy, si comparás con la inflación del 31 de diciembre a la fecha, el dólar tendría que estar 21 pesos con 52 centavos, 65% en números generales. Y está 23,30. O sea, no hay tanta diferencia. Sería como una desvalorización del 13,43 ahora de 75%. En realidad, la inflación fue del 65%. O sea, lo que querés decir es que efectivamente el dólar no está tan descabellado o tan descabelladamente alto, sino
que ahí lo que tenemos es un tema real de competitividad y que a este ritmo, si no ajustamos el dólar, tenemos un problema de la economía y de que lo planchamos. El problema es que cuando viene el ajuste por el dólar, siempre hay ajuste de inflación por la inercia del valor del dólar. Y ese es un problema que pasa solamente o en pocos países, inclusive en Argentina. José Luis quiere aportar algo. Sí, por favor. Yo creo que es cierto, pero, digo, a ver, yo creo, lo que yo estuve en todo caso criticando es que yo creo que atrasamos demasiado el tipo de cambio. Claro. Y es distinto ajustar el tipo de cambio de forma gradual que hacerlo un día 15%. Claro. ¿No? Porque en términos de expectativas, ¿cómo reacciona la gente? Si yo voy ajustándolo lentamente, tiene un efecto sobre expectativas, me parece muy distinto y por lo tanto sobre la inflación, que si un día ajusto 15%. Entonces mi discusión con alguna gente del gobierno es, ¿por qué no lo van ajustando lentamente? Y algunos me dicen, no, si la flotación ya nos va a dar. Sí, pero si la flotación significa que hay una devaluación de 15%, todo el mundo se pone nervioso. Claro. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que yo creo que está pasando. Ahora, comparte que el dilema es, si yo muevo el dólar va a precio y si yo no muevo el dólar plancho la economía. Sí. ¿Parcialmente hay algo de eso? Eso ¿o no? es definitivamente así, pero digo, hay maneras de mover el dólar, lo que digo recién, que hacen que el impacto sobre precios y sobre todo sobre expectativas sean distintas. ¿Y cómo hacemos con el remarco, por si acaso, tan propio del argentino medio? Y yo creo que, bueno, una de las cosas que yo creo que el gobierno debería preocuparse un poco más es de las cosas técnicas. Me parece muy bien que la limpieza o lo que está haciendo con algunos delitos en el ámbito de los sindicatos, y me parece que también debiera hacer algo en el mundo empresario, digamos, ¿no? Hay que... Ley de defensa de competencia. ¿Cuándo vamos a tener ley de defensa de competencia, digamos, para... Real. Real, digamos, no, real y efectiva. Y efectiva, digamos. ¿Y cuándo vamos a tener alguna discusión con ciertas situaciones monopólicas o oligopólicas que hay en Argentina? Me parece que desde ese punto de vista el gobierno está siendo demasiado laxo, quizá para tratar de mostrar que, porque tuvimos un gobierno que hizo todo lo contrario, ¿no? Sacaba el látigo Moreno y les pegaba todo. Bueno, ni Moreno ni cosas tan laxas, ¿no? Alguna discusión. Justo término medio de las cosas, diría Aristóteles, ¿no? Justo término medio de las cosas. Bueno, ahora sí, gracias, sí, Machinea, muy gentil. El dato que deja este Jueves Negro es que Federico Sturzenegger va a ser el responsable absoluto de la política monetaria. Eso es lo que dijo Marcos Peña, ¿no? Con lo que dijo Marcos Peña, no lo dijo explícitamente o lo dio a entender diciendo, bueno, el Banco Central está comprometido. A partir de hoy se termina el doble, triple comando de la jefatura de gabinete, de Peña opinando, de Lopetegui y de Quintana. Se terminó eso. Un presidente del Banco Central, uno estima que va a ser empoderado nuevamente después de que lo desacreditaran totalmente en diciembre cuando subieron o cambiaron la meta inflacionaria, ¿no? Quiero antes de la pausa meterme de lleno en algunos temas adicionales del día para, aunque sea sobrevolarlos y en un picado resolverlo, pero hoy en la Cámara de Diputados, Cambiemos incluyó en el temario para la sesión del próximo miércoles la Ley de Defensa de la Competencia, lo que pedía recién José Luis Machinea, y el financiamiento productivo. Y un protocolo para prevenir la evasión fiscal en los impuestos sobre la renta entre la Argentina y Brasil. Yo no tuve nada que ver. Pero lo cierto es que efectivamente y algo pasó. Diputados en Cambiemos quiere discutir eso. La oposición todavía nos llamó a la sesión después del dictamen de ayer para discutir el tema tarifas, que va a ser el gran tema. Todavía tiene plazo, se supone que lo va a hacer. ¿Qué va a pasar con esa oposición? Algunos van a cambiar de opinión después de la opinión de los gobernadores que salieron a decir no es un tema a legislar a nivel del Congreso, sino que tiene que ser facultad del Poder Ejecutivo. No se sabe, veremos. La perspectiva es que me parece que pocos van a cambiar. Sí, el gobierno les pidió que los controlaran a los legisladores. Dijeron, nos encantaron las declaraciones que hicieron, ahora controlen los legisladores. Hoy se reunió el Consejo Directivo de la CGT. Fecha confirmada de la Confederal, del Confederal, que va a elegir a la nueva CGT, la nueva conducción, 22 de agosto. Aparentemente todos adentro. Y mañana, todos adentro es camioneros, Barrio Nuevo, los gordos, los flacos, los que querían irse, se quedan, etc. Bajaron el precio a la idea de un paro general de Pablo Moyano, pero no lo descartaron. Oposición generalizada a reforma laboral. Oposición generalizada a la reforma laboral que el gobierno quiere.
Y van a movilizarse al ENRE en el día de mañana para rechazar el aumento de tarifas al Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica. Bueno, y después, en medio de las protestas, hoy aprobaron la incineración de basura en la Ciudad de Buenos Aires. Logró Rodríguez Larreta imponer el proyecto de ley, se va a volver a incinerar en el ámbito porteño, una porción pequeña, etcétera, y lo cual significa una revisión de la ley de basura cero, que efectivamente nunca se cumplió porque es imposible de cumplimentar en términos de que la basura sea cero. Pero en medio de protestas, hoy la legislatura validó el proyecto. Bueno, contámelo de Scioli. Dijo un escrito y dijo no tengo nada que ver. Dijo un escrito, en ese escrito dijo todas las contrataciones se realizaron en el marco de la normativa, dice, con aval y conformidad de todos los organismos. Dijo que es falsa la supuesta relación con el proveedor del que hacen alusión, y dijo que nunca utilizó ningún helicóptero de esa persona, que se hubiesen estudiado un poquito al propio Daniel Scioli, se hubiesen dado cuenta que él nunca utilizó ese helicóptero. Después dijo que nunca recibió dádivas y nunca influyó indebidamente ningún funcionario para que le dieran obra pública, y de hecho que ese proveedor al que hacen alusión, él solamente obtuvo el 1% de la obra pública de la provincia. Parece bastante el argumento de Cristina de decir que Lázaro Báez era el número 30 y pico, aunque en realidad en la provincia de Santa Cruz explicaba más de él, 93%. Bueno, no sé decíselo a los fiscales Policita y Maíquez, que hoy solicitaron la indagatoria en la causa de obra pública, donde Cristina ya está en juicio oral próximamente ante el Tribunal Oral Federal número 2. En la parte que queda en primera instancia, hoy los fiscales Policita y Maíquez solicitaron la indagatoria de 3 exgobernadores y de varios exfuncionarios, también Angelina Bona está, exministros de Economía, pero estamos hablando de Sergio Acevedo, de Carlos Sancho, y también estamos hablando de Daniel Peralta. O sea, propios y extraños para el paladar de Cristina, porque Peralta terminó enfrentado. Bueno, pero llegó de la y mano Acevedo de se Kirchner. fue. Sí, está claro. Pero quiero decir, terminaron mal y Acevedo reconoció que en realidad rompió diálogo cuando Kirchner le pidió que le pague a Lázaro Báez un anticipo de obra de una obra que no había ejecutado en nada. Bueno, y cuando se va Acevedo asume Sancho. Sancho es el socio de Máximo Kirchner, así que yo creo que va a ser el más comprometido en esta causa. Así que hay que ver qué es lo que hace el juez Julián Ercolini con estos pedidos de los fiscales. Un dictamen larguísimo, muy bien explicado cada una de las maniobras. De hecho, dan casos testigos para ilustrar bien por qué piden la indagatoria de estos exfuncionarios. ¿Está cuidando la tropa? ¿Monzó podrá retener? Sí, está cuidando la tropa. Se van a presentar todos frente a Marcos Peña, el presidente, y le van a decir, bueno, se va Emilio, pero hay varios que tienen que tomar decisiones. Somos un equipo, no somos uno solo, con lo cual esto que quiere decir es, al más débil lo van a salvar los más poderosos. La situación de Nicolás Massot es la que más intriga genera, porque él tendría que renovar su banca como diputado por Córdoba. Uno cree que no es la aspiración de Massot renovar la banca. ¿Por qué? Porque no lo van a poner de primer candidato en Córdoba, y uno entiende que el jefe de bloque PRO tendría que ir como primer candidato. Bueno, entre la interna de los radicales y los propios no le van a dar ese lugar. Y un Nicolás Massot de ser jefe de bloque, uno entiende que si se va a Monzó no lo sería, con lo cual, ¿para qué quedarse en la Cámara? El tema es que le dan de secretario de Estado para arriba, es lo que le van a pedir a Macri. Veremos. Porque te vas de ser jefe de bloque PRO, ¿a dónde vas a ir? Por Massot. Claro. Y este señor pidió la embajada de España y parece que Macri se lo confirmó ya al propio Ramón Puerta, que no quiere volver, pero quiere volver. Macri parece que se le anticipó y dijo, queda tranquilo, el año que viene volvés, y se va a Monzó. Claro, hay que ver qué hacen también algunos diputados provinciales. Marcelo D'Aleto, ex monzoísta de Paladar Negro, ahora muy cercano también a Vidal, trabajó mucho por las leyes que quería Vidal. Tiene que renovar la banca, ¿qué va a hacer? Bueno, hay varios interrogantes, va a estar muy divertido ver cómo resuelve el gobierno ese tema, porque con que no le paguen bien a uno, el resto... Benia, gracias por todo, hasta la próxima. Gol de River, Nacho, en el día de tu cumpleaños. Gol de River, de visitante, lo necesitamos. ¿Qué ¿Sos de Boca? ¿Sos de qué River? cuadro De sos? Boca. No. Sos el único. No sos admitido acá. Pero si tiene la corbata roja y la camisa blanca. No, es por Lula. Ah,
¿Qué pasó con Lula antes de la pausa? Mirá, Lo nuevo de Lula, digamos. Lo nuevo. La Corte Suprema, uno de los ministros amigos de Lula, le negó un pedido a la defensa de Lula para que saque del juez Sergio Moro el proceso que ahora, en los próximos meses, viene la sentencia. Es el proceso de una quinta que tiene Natibaya, que él dice que no es de él, pero todo lo que había dentro era de Lula. Sí. Y lo más interesante, rápido, se acabó el foro privilegiado en Brasil. No hay más fuero privilegiado. Esto es muy importante lo que estás contando. Wow. Se acabó el fuero privilegiado. Traducido. Todo aquel que tiene beneficios de privilegio por el cargo que ocupa, solamente le servirá si es un delito en el momento y por el cargo que ocupa. Traduciendo de nuevo, yo soy diputado hoy. Scioli. Pero, por ejemplo. Pero estoy imputado por un delito cuando era gobernador. Que no era... En el caso, en el momento también tenía fuero privilegiado, claro. Pero si no lo tuviera, tiene un delito que era anterior al momento, es primera instancia. No lo toma más la Corte Suprema, que en Brasil era quien tomaba la Corte. Con lo cual tiene una instancia menos. Claro, no, tiene un montón de instancias menos y sobre todo tiene plazos más rápidos. Queda en primera instancia. La primera instancia demora 1 año y medio para tomar la denuncia y hacer sentencia. La Corte Suprema, 9 años. Y en la Argentina los casos de corrupción, cada... ¿Cuánto tiempo se...? Y mira, el de 13 años. José López, 2008, va a juicio ahora. 8 años. ¿No? 10 no, años. 10 años. Y porque apareció con los bolsos en el convento a las 3 de la mañana. Privilegiado, porque tenía fuero privilegiado, no, porque es lento. Tardó. Claro, no. Son todos lentos. La que no es lenta, ¿sabés quién es? ¿Quién? ¿Se acuerdan de la Chilindrina? ¿Qué hizo? No, ellas son chiquititas. ¿Cómo que no? Bailó reggaetón. Yo también, fanática. Bailó reggaetón de la mano de Valentino, un gran reggaetonero mexicano que ella le pidió especialmente. ¿Me enseñás el pasito? 67 años tiene la querida María... Está en Formol, viejo. Sí, no, está bárbara, María Antonieta de las Nieves, que estuvo ahí sacando el pasito con la música de Nicky Jam, no se escucha de fondo, pero fue el tema que eligió ella. Cuando quieras, mirá cómo lo va aprendiendo. Nos vamos a la pausa con Nos vamos con ella bailando, por ¿Qué dirá doña Florinda? ¿Qué dirá? No, ya falleció doña Florinda. No. ¿Doña Florinda, sí? Ah, no, por Dios. Me la vi. Un lugar donde la cultura despierta la imaginación, donde el agua fluye desde el corazón de las montañas, donde los sabores y los afectos se encuentran, una tierra que celebra los vínculos. Venite a San Juan. Llegó Icolon, la primera compañía de seguro 100% digital de la Argentina, que vino a transformar la forma de asegurarte. Asegura tu moto de manera rápida. Ingresa a www.icolon.com.ar. Aprovecha la promoción lanzamiento. 25% de descuento durante los primeros 4 meses en el seguro para tu moto. Icolon es marca registrada de Colón, compañía de seguro sociedad anónima. Promoción, ver bases y condiciones en www.icolon.com.ar. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Entrega en forma gratuita de ajuares para los recién nacidos, becas en guarderías y jardines maternales, entrega de guardapolvos y útiles escolares a los hijos de afiliados en edad escolar, festejo del Día del Niño, descuento en farmacia y óptica sindical, recreación, turismo en San Clemente, Villa Gesell, Córdoba y Mar del Plata, asesoramiento jurídico y previsional. Y para los mayores, viajes, espectáculos, entrega de canasta navideña y mucho más. Amadeo Yenta, Secretario General, 2017-2021, Municipales de Capital. 5 de junio, 20ª edición de los premios Gardel. Nominados al Mejor Álbum Tropical, A Punto de Estallar. Mejor Álbum Tropical, Los Lirios de Santa Fe. Premios Gardel 2018. Los Lirios de Santa Fe. Los Lirios. No le digan a nadie, pero yo tengo el plan perfecto para el sábado a la noche. Nos aseguramos una buena compañía. Que haya comida, mucha comida.
Luego buscamos nuestro lugar favorito. Y por último, presionamos el botón que hace que todo suceda. Accede a Netflix tocando un solo botón desde tu control remoto de Telecentro y disfruta de La Casa de Papel parte 2. Telecentro Play. Juan, hijo mío, no te conviertas en alguien odiado. Sé paciente, humilde. No olvides que cada persona tiene su propia batalla, y aunque creas que no vas a lograrlo, nunca te rindas. Lo mejor de vos queda para siempre. Un seguro de vida también. Prudential. Seguros para las personas. Microconcreto. Fabricación de mesas y mesadas en piedra sintética de microconcreto. 12 tonos de piedra. Microconcreto. Mobiliario eterno. Fábrica de grifería Aqualaf. Diseño e innovación para tu baño. Empresa argentina líder en calidad y tecnología. Aqualaf. Esta noche en A Fuego Lento, Martín Redrado y José María Campagnoli. A Fuego Lento, con Clara Mariño y Rubén Rabanal. Esta noche a las 22, por Canal 26. Llegó Telecentro Play, la nueva TV de Telecentro. Mirá lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Ya sabes que con Telecentro Play tu Deco Smart te permite volver a empezar un programa que está en vivo, disfrutar de las últimas 24 horas de televisión, también ver películas, series, grabar tu programa favorito y mucho más. Con esta nueva app tenés la posibilidad de ver la tele desde tu celular, compu o tablet. Si sos cliente, activa ya mismo en telecentroplay.com.ar esta app o si no, llama al 6380-0000 y por 1.356 pesos por mes te llevas el pack HD gratis por 6 meses y 6 meses al 50%. Ya sabes, Telecentro te conecta a todo. Martín Redrado. Martín Redrado. Con Clara, con Rubén. Pero antes, le feliz decimos cumpleaños. que lo cumpla feliz. Que Llegó a 24, no, perdón, Oh. tiene un poquito más. Muy bien, feliz cumpleaños, Chao. Nacho. Martín Redrado con Clara y con Rubén. Gracias, Gustavo, placer. Igualmente. Lourdes, Nacho, a terminar Hasta bien el mañana. día. Gracias. Nos vemos, Pau. Nos vemos, hasta mañana. Hasta mañana.